Buenas tardes, entonces hoy vamos a trabajar mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que es en la parte en la que esa parte se trabaja en los reales, en la parte del subconjunto de los números reales llamado los racionales. Los reales se dividen en racionales e irracionales, no más. Uno podría decir que los reales son simplemente la unión de racionales e irracionales, dejarlo así. Entonces, como uno se va, por ejemplo, a esos racionales, entonces yo me voy a ir en la estructura, a R como campo, como estructura de campo. O sea, cuando se enseña los números reales a los estudiantes, aquí están en la despedida mis estudiantes, en una de las despedidas de curso, creo que fue la del semestre pasado. Entonces, pues ahí se sufre mucho en matemáticas, ya ven que ahí vea, gaseosita, dulces, y esa es la foto ¿cómo es? La foto, no sé, como de alegría el último día. Entonces, sí, una foto loca. Entonces, bueno, entonces ahí, aquí ya viene pues que en los números reales, entonces bajamos hasta la partecita del tema de los números reales, a la parte en la que se enseña los números racionales. Después de los naturales, los enteros, vienen los racionales, es decir, las fracciones. A ustedes les va a tocar, por ejemplo, esta cosita, vamos a corregirla aquí, y es, los racionales se denotan con la letra Q, y son todos los, se escribe aquí, los bueno, no tiene que aprenderse en ese código, después con el tiempo, si de pronto, de pronto a Isabel, si no le molesta tanto porque está viendo programación, y así, pero bueno, lo que me interesa es que enseguida como les queda, que es el conjunto de las fracciones, donde A y B son enteros, A, y B, o sea, el numerador y el denominador son enteros. Ese es el de los racionales. A ese se le llama racionales. Ese lo tenían claro, ¿cierto? ¿O qué? ¿Cómo lo decís, primita? Decime si lo tenías claro. Sí. Ese, que los racionales son las fracciones o los cocientes de enteros. ¿Y los irracionales quiénes serían? No son las que no son periódicos. Solamente los periódicos, perdón. Sí, es los que tienen representación decimal finita o infinita periódica, lo podría uno decir así. Entonces ellos son todos los cocientes de números enteros donde el denominador es diferente de 0. Entonces aquí le voy a poner un left, left de izquierda, y un right de derecha. Y eso es lo que hace, es como acomodar un poquitico las cosas para que la presentación sea muy bonita. Entonces mire que como queda, que es que Q, los racionales son, entre llaves se dice el conjunto de de las fracciones, de los A sobre B, donde A es el numerador, el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Y A y B son, el numerador y el denominador son enteros, entonces, es decir, que pertenecen a Z, y con B diferente de 0, es decir, donde el denominador no sea 0, es decir, no dividimos por 0. Entonces los racionales aparece después las fracciones. Entonces uno dice, las fracciones es como cuando trabajan los cocientes de enteros pero positivos, entonces es como si fuera Q+, y ahí ya aparece la suma, resta, multiplicación y división de fracciones, y ahí la gente nos causa dificultad. Entonces aquí vamos a decirle pues el conjunto de las fracciones. En las fracciones nunca le ponen una fracción negativa. Entonces aquí el conjunto de las fracciones, entonces uno después de que ve ese conjunto, ve operaciones con fracciones. Y las operaciones con fracciones, ¿cuáles son? Entonces uno empieza, pues la primera, que es la suma o adición, la segunda, que es, en realidad ya les voy a poner acá, ya en la universidad no se ve el orden así en suma, sino primero la multiplicación, y es porque es la operación más fácil. Entonces empiezan con la más fácil en la universidad, luego la división, que es fácil, solo que ya la complejidad crece un poquitico, y por último la suma y resta.
Entonces que resulta que sumar y restar es la operación más laboriosa, y ahí es donde aparece la necesidad de hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces aquí decimos, hagámosle como un subtítulo, y es el mínimo común múltiplo. Entonces, que de dónde vienen las cosas. Entonces este recorrido nos sirve como para ver, y es que de dónde viene ese concepto de mínimo común múltiplo, para qué se utiliza. Y es para sumar fracciones, pero sumar fracciones heterogéneas. Es decir, las que tienen ¿qué? Las heterogéneas, ¿cuáles son? Que tienen el mismo cuadrito. No, homogéneas. Homogéneas son las que tienen el mismo denominador. ¿No cierto? Sí, denominador. Denominador. Y heterogéneas las que tienen diferente denominador. Entonces aquí vamos a poner, no dice, bueno, entonces pongamos un subtítulo para fracciones homogéneas. Entonces las homogéneas son fáciles de sumar, son facilitas. Y después vienen las fracciones heterogéneas. Entonces aquí es donde se complica un poquitico la cosa, las fracciones heterogéneas, y ahí es donde surge el concepto de el mínimo común múltiplo, que después lo vamos a llamar común divisor múltiplo. Es así, miren que nos quedó, cuando es un título principal, suma y resta, le ponemos un numeral. Cuando es un subtítulo, dos numerales. Aquí lo voy a cortar. ¿Usted no le puede hacer un poquito de zoom a eso? Claro, primita, aquí estamos para servirte. Pida todo lo que quiera. Gracias. Con mucho gusto. Así, eso aquí. Y también le quitamos este coso para poder que no estorbe. Miren que ya queda un poquitico mejor. Y aquí. Eso, muy bien que me vayan diciendo todo lo que les moleste. Y mire que entonces estamos en fracciones heterogéneas, y aquí es donde surge el mínimo común múltiplo. Y entonces es porque en realidad las fracciones heterogéneas lo que se busca es volverlas homogéneas para sumarlas. Entonces aquí yo les voy a poner la fórmula para sumar fracciones homogéneas. Entonces la fórmula se pone en lenguaje LaTeX. Entonces el lenguaje LaTeX es delimitando, en este caso con doble símbolo de dólar, para que la fórmula quede centrada. LaTeX es para simplemente embellecer las fórmulas cuando escribes un texto científico. Entonces aquí yo le digo, bueno, es que tengo una fracción así, A numerador, B denominador, y le voy a sumar otra fracción que es C sobre el mismo denominador, o sea, sobre B. O sea que miren que se ve A más sobre B más C sobre B, es decir, tengo dos fracciones homogéneas. Entonces, ¿cómo es que se suma? ¿Cómo es que ellas se suman? ¿Cómo hago para sumarlas? Se coloca la misma base y se coloca el mismo denominador, y se suman los numeradores. Excelente, muy bien. Coloco el mismo denominador, B, y sumo los numeradores, A más C. Entonces, mire que así la fórmula está diciendo que para sumar dos fracciones cuando son homogéneas, sumo los numeradores, bueno, como ustedes mismos me lo dijeron bien, coloco el denominador de las dos fracciones y luego sumo los numeradores. A otros se le dice así, es que la fracción suma tiene por denominador al denominador de las fracciones sumando, y el numerador de la fracción suma es la suma de los numeradores de las fracciones sumando. Entonces también como por decirlo así, entonces también decirlo verbalmente, eso nos ayuda mucho, practicar el decirlo verbalmente. Yo voy a agregar aquí también, acá voy a ponerlo acá, les voy a poner describa esta fórmula de manera verbal. Describa esta fórmula de manera verbal. Entonces es que se busca que el profesional sea una persona que se hace entender. Entonces, que maneja los conceptos de numerador, denominador, fracciones homogéneas, y describe el algoritmo de suma de fracciones homogéneas. Aquí también aquí le ponemos, bueno, entonces dame un ejemplito, ¿cierto? Entonces un ejemplito lo ponemos acá. Entonces, bueno, pues ejemplo, y para las fracciones homogéneas
y uno, cada vez que pone el ejemplo que va a ser una fórmula matemática, por eso es que vuelve a delimitar en símbolos de dólar. En programación es muy usual el utilizar delimitadores, en este caso para LaTeX, que es un lenguaje también para edición científica, está este delimitador. Y yo le pongo, por ejemplo, media naranja, entonces voy a escribir media naranja así, una fracción que tenga numerador 1 y denominador 2. Entonces, un media naranja, más si tengo 3 mitades de naranja. 3 mitades de naranja. Entonces, 3 mitades es 3 sobre 2. Entonces así, mire que tengo dos fracciones homogéneas que estoy sumando. Entonces, pero primero hagamos la forma intuitiva de sumar las fracciones. También les recomiendo que lo hagan así cuando estén haciendo algo en la universidad. Y es media naranja más 3 medios de naranja. Pues ¿cuánto tengo entonces? Si yo tengo media naranja y me dan 3 mitades de naranja, ¿cuántas naranjas tengo? ¿Cuántas naranjas tengo? ¿Cuántas tendré? Si tengo media naranja y me adicionan o regalan 3 mitades de naranja, ¿cuántas naranjas tengo? 4 mitades de naranja. 4 mitades, es decir, 2 naranjas, ¿cierto? Entonces esto nos tiene que dar 2. O sea, un medio más 3 medios le tiene que dar 2. O 4 mitades, está bien. Entonces, muy bien las dos, las solicito y les agradezco. Entonces, aquí mire que ponemos, antes eso debe dar, coloco el denominador y arriba sumo los numeradores, o sea, 1 más 3. Entonces mire que quedó así, según el algoritmo, aplicó la fórmula. Y ya luego pone otra vez el igual y dice, efectúa la suma de esos numeradores, ¿cierto? Entonces así le queda que 1 más 3 da 4 mitades. Y como eso es una división, 4 dividido 2, eso es como decir 4 naranjas para 2 personas. Y el cociente es lo que le toca a cada uno. Entonces, si 4 naranjas la tengo para 2 personas, nos toca de a 2. Entonces, ustedes dicen que ese resultado de la división da 2. Y terminó. Entonces, que 4 dividido 2 da 2. Entonces, ya con eso mostró efectivamente que un medio más 3 medios da 2. Entonces, ¿se comprende bien hasta ahí? Sí. Sí, vamos a hacer todo desde lo sencillo. Entonces, mira, ahora viene heterogéneos. Entonces, para ver lo del mínimo como múltiplo. Entonces, aquí cumplirle la deuda a mi cuñada. Entonces, uno dice así. Entonces, póngalas ya heterogéneas. Entonces, ponemos una fracción que sea un medio y le suma ya no 3 medios, sino por ejemplo 3 quintos. Sí, 3 quintos, hombre, 3 quintos, entonces, es difícil. Lo que pasa es que es bueno cuando van a empezar, suavecito, pero es como para que completan el término como de mínimo como un múltiplo, lo vaya comprendiendo, que eso es sencillito. Entonces uno, bueno, pues mire que aquí van a sumar y mire que son heterogéneas, porque el denominador de la una es 2. Y el denominador de la otra es 5, entonces son heterogéneas. Entonces cuando son heterogéneas, en realidad la idea de sumar fracciones es volverlas homogéneas. Entonces es poner a un medio con una representación equivalente de un medio, de tal manera que esa representación, y poner también una representación de 3 quintos, otra fracción equivalente, y de tal manera que las representaciones nuevas sean homogéneas. Entonces, mire que resulta que un medio es lo mismo que, miren que un medio es lo mismo que 5 décimos. 5 décimos. Un medio es lo mismo que 5 décimos. Aquí ya lo voy a discutir con ustedes para ver si lo tienen claro, que esa parte lo quiero que lo manejemos, esa parte de fracciones equivalentes. Y 3 quintos es lo mismo que 6 décimos. 6, o sea, aquí ponemos 6 décimos. ¿Qué fue lo que hizo el Marcos? Y mire que ya las que tiene son homogéneas. Un medio es lo mismo que 5 décimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será que sí es verdad?
Sí. ¿Por qué? Porque pues lo veo como por el lado que las duplicó, pues multiplicó, sí. Igual. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, pues este 2 lo subió a 5, como 2 por 5, 10 y 1 por 5, 5. Y el 3 lo subió, pues como lo multiplicó por 2, 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. Ah, sí, excelente, cuñada. Sí, es que si usted una fracción la multiplica arriba y abajo, por lo mismo obtiene una fracción equivalente o una fracción igual. Y usted lo puede verificar también y se busca que utilice estos tipos de cuadernos porque lo puede verificar aquí en una hoja, en una línea de código, estas que tienen play. Se dice 1 dividido 2 y le da shift enter y él le dice 1 dividido 2 da 0.5 y que da 5 dividido 10, 5 dividido 10, pues da también 0.5. Entonces como un medio y 5 décimos da lo mismo en forma decimal, es porque en realidad son el mismo número racional, solo que es que los números racionales tienen representaciones diferentes. Entonces mire que un medio y 5 décimos es el mismo número racional, solo que se expresa diferente. Ahí, qué pena te interrumpo, lo que hizo ahí fue lo mismo que en la carita feliz, ¿no? Sí, lo que pasa es que en principio, sí, esa es como la meta a la que vamos a llegar, la carita feliz. Solo que ya aquí lo que estamos mostrando es que para sumar heterogéneas. En este caso fue más bien una casualidad, ¿no? ¿El de qué? Que en este caso fue más bien una casualidad, porque usted ya me había enseñado a duplicarlo más o menos. Bueno, es que mire que yo tenía unas fracciones que eran hetero y las cambié por unas equivalentes que eran homogéneas. Es decir, que simplemente hizo que el problema de sumar heterogéneas se volviera un problema de sumar homogéneas. Y ya homogéneas es más fácil, porque mire que ya sabemos que homogéneas se suma como. Pues coloco, ¿cierto? El denominador. Y sumo los numeradores. Los numeradores son 5 y 6, ¿cierto que sí? Entonces mire que ya sé que entonces al sumarlo, ¿eso qué me va a dar? Pues el numerador va a ser eso, muy bien, 11 décimos. Entonces ya sí sumó. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esta idea? Que es que en realidad la escuela te enseña primero a sumar homogéneas, que es fácil. ¿Y cómo sumo las heterogéneas? Volviéndolas homogéneas. ¿Y cómo sumo las heterogéneas? Volviéndolas homogéneas. Eso es. Entonces mire que y ya cuando las vuelve homogéneas, suma con esta misma fórmula. Entonces como que uno entienda que es que lo que pasa es que cuando va a sumar fracciones heterogéneas, eso es muy complejo. Lo baja a la parte menos compleja, que es el de sumar homogéneas, y listo. Ya, entonces eso es la parte que queremos decir acá. Entonces yo aquí se las voy a poner, que eso es lo que se quiere decir, como que uno entienda que eso es lo que se buscaba. Entonces aquí viene lo del aprendizaje, que uno entienda la razón de por qué le ponen hallar el mínimo con múltiplo. ¿Por qué? Porque quieren que las fracciones se vuelvan homogéneas y así sumar homogéneas. Ya en la práctica, aquí le voy a poner el sentido de sumar fracciones heterogéneas es volverlas homogéneas y así poderlas sumar más fácil. Eso, entonces que uno le ponga verbalmente eso, que usted mismo también lo recolocó. Y miren que mi cuñadita tiene razón. Miren, es que tengo las dos fracciones y la gente siempre pasa como de aquí a acá, o sea, se salta este paso. Entonces se pasa de aquí a acá. ¿Por qué? Porque miren que el 10 de dónde vino, de 2 por 5. El 5 de dónde vino, de 1 por 5. Y el 6 de dónde vino, de 2 por 3, como ya nos dijo. O sea que el 5 y el 6 vinieron de los productos cruzados. Y el 10 vino del producto de los denominadores. Eso es carita feliz, porque carita feliz es una cruz de productos cruzados
y una sonrisa del producto de los denominadores, ¿cierto? Entonces, que ya uno le enseñan es la fórmula para sumar fracciones heterogéneas llamada carita feliz, pero en realidad lo que está de fondo es que usted para sumar las heterogéneas las vuelve homogéneas y luego pero sabes que nunca me habían enseñado eso, siempre pues como que he visto la carita feliz o la de la oreja. Ajá, está bien, y eso es muy curioso, ¿cierto? Es muy curioso, pero es como no aprender el sentido de las cosas. Cuando lo aprende es mucho mejor para desarrollar la creatividad. Uno entiende el sentido, porque si no se vuelve como, bueno, eso dijeron que se suma así, yo no sé por qué, pero simplemente lo hago. Entonces cuando se hace así mecánicamente es como un aprendizaje, no es en realidad un aprendizaje, simplemente es una cosa muy mecánica de coger un instrumento y utilizarlo. ¿Y por qué lo utilizas? No, porque me dijeron que lo utilizara. Entonces como que no, es como estudiar con sentido. Bueno, entonces y miren que quiero resaltar el hecho de que aquí mostré la operación y aquí mostré cómo podía hacer las operaciones 1 dividido 2, para mostrar que 1/2 y 5 décimos eran lo mismo. ¿Y por qué dos fracciones? Esta quiero que se la aprendan también, se utiliza mucho. ¿Por qué 1/2 y 5 décimos son lo mismo? Pues usted ve que tienen en común el numerador y el denominador de 5 décimos. Pues que el denominador es 10, es el doble de 5. Bueno, y 1 y un 2. Pues que el 2 es el doble de 1. Entonces, que para poder que una fracción sea equivalente a 1/2, tiene que ser que el denominador sea el doble del numerador. Entonces, dígame en otra fracción que sea equivalente a 1/2. 2 cuartos, 4 octavos. ¿Cuánto? 2 cuartos, 2 cuartos, excelente prima, y 4 octavos, ¿cierto? 4 octavos, muy bien, muy bien. Y miren que sí, yo cuando le digo ejer, me dice que todo eso da 0.5. Entonces me dice, todo eso da 0.5, es decir, todos son la misma fracción. Entonces que cuando uno va a trabajar fracciones homogéneas, le tienen que enseñar el concepto de fracciones equivalentes. Entonces que aquí le ponemos 3 numerales para subtítulo y le deben decir el concepto de fracciones equivalentes. Entonces es un medio, todas estas que ustedes me dijeron son equivalentes. Entonces aquí ponemos, bueno, dejamos esta lineacita ahí, son fracciones equivalentes y les pongo aquí la formulita para crear fracciones equivalentes que ustedes me enseñaron. Ustedes dicen, bueno, es que vean, si yo tengo una fracción a sobre b, y nos lo dicen de manera algebraica para generalizar, ella es igual a, entonces ponemos ella es igual ¿a quién? A por n. Entonces aquí le ponemos a, de pronto le ponemos así, a por n, sobre b por n. Por ahora dejamos para cualquier n en los naturales, entonces ponemos mat bb n para cualquier n natural. Entonces miren que está diciendo que cualquier fracción a sobre b es lo mismo, es igual a por n sobre b por n, es decir, que si usted a esta fracción la multiplica arriba y abajo por lo mismo, obtiene una fracción equivalente, ¿cierto que sí? Entonces que uno ponga eso. Es como, eso todo es como con el sentido, y ahora démosle manos a la obra de eso de mínimo como múltiplo. Entonces volvamos otra vez a porque yo elegí el 10. Entonces yo llego y les puedo decir, bueno, es que lo que pasa es que tenemos una visita muy especial en la casa, porque joder, y él sabe montarse ahí. Que se montó que me dice que no tiene miedo por la rueda. Mira, entonces estamos en una visita de Matías, que tiene 2 años. Vecino del frente. El vecino del frente, que le regalaron una patineta que canta y ilumina. Entonces, como el primer día se cayó, le tiene miedo a la patineta. Entonces lo que les voy a mostrar aquí es, ay sí, espérate que aquí se me va a caer la energía. ¿Sí? Y
acá. Entonces, aquí conecto, que ya se me va a caer. Y entonces ahora sí, bueno, entonces, ¿de dónde viene el mínimo común múltiplo? La palabra, miremos que la palabra te lo indica. Entonces, que el mínimo común múltiplo es un múltiplo común, pero el más pequeño. Es un múltiplo común, pero el más pequeño. Entonces como que se le lleva de atrás para adelante. Entonces, que usted cuando quiere hacer que las fracciones sean homogéneas, lo que quiere, lo va a tener que encontrar el mínimo múltiplo común, o de los múltiplos de los denominadores, el múltiplo común más pequeño. Entonces usted puede listar los múltiplos de 2 y 5. Entonces, listemos los múltiplos de 2 y 5. Entonces lleguen los lista. Entonces uno puede poner así como múltiplos de 2. Entonces lo pone en un conjunto, lo pone entre llaves. Aquí le ponen un backslash y aquí le pone otro. Entonces los múltiplos de... ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Díganme, ¿cuáles son los múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eso, muy bien, muchas gracias, prima. Múltiplos de 2, entonces como la prima no lo dice, pero siempre empiezan en 0. El 2 está bien, el 4, el 6, el 8, el 10, ¿cierto? El 12, el 14, el 16, el 18 y el 20, por ejemplo, y siguen más. Entonces te pone puntos suspensivos, L dots. Punto suspensivo, pone 3 puntos, 3 punticos. Yo aquí pongo L dots, es porque dots en inglés es punto, y L es low, es de low, debajo. Entonces puntos, como los puntos suspensivos son puntos abajo, entonces por no decirle que ponga 3 puntos suspensivos, le pone el código L dots. Y miren cómo queda. Entonces aquí tenemos la lista de los múltiplos del 2. Y ya vamos a la lista de los múltiplos del 5. Entonces llega ahí, copia control C, y le pone los múltiplos del 5. Entonces aquí pone los múltiplos, y los múltiplos de 5 son 0, 5, ¿cierto? Sí. 10, 15, 20, 25, sí, 25. 30. Y si quiere lo deja hasta ahí, ¿cierto? Si quiere, porque no necesitamos en este momento. Miren que no, porque miren que ahí están los múltiplos. Ahora, ¿cuál es un múltiplo común? O sea, un múltiplo que esté aquí y que esté aquí. El 10. El 10 y también el 20, ¿sí o no? Y también el 20. Pero necesitamos el mínimo, ¿cierto? Porque es el mínimo múltiplo común. Entonces usted llega y dice, entonces el mínimo múltiplo común es el 10, de 2 y 5. Entonces dice, entonces el mínimo múltiplo común de 2 y 5 es 10. Ese es el de los múltiplos, el menor. Entonces miren que por eso fue que yo elegí el 10, porque cuando se van a sumar fracciones quieren el mínimo múltiplo común. Entonces es por eso que era el 10. Y miren cómo se halla. Entonces una manera de hallarlo es así, es rudimentaria, pero es didáctica, porque le muestra por qué se llama mínimo común múltiplo. Por eso se llama o MCM. Entonces, como para que le muestre a uno por qué. Aquí le ponemos MCM, como lo llaman en el bajo mundo. ¿Cierto? Ahí está. Este cuaderno yo también se los comparto, pues porque eso queda en GitHub y todo también, pero es muy bueno que copiar porque nos ayuda a recordar, entre otras. Bueno, entonces es así, ya saben que una manera de hallar el mínimo común múltiplo. Y por ejemplo ya un ejemplo general de cómo se halla. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo se halla en general el mínimo común múltiplo. Entonces para ahí sí ya terminar con la respuesta a lo que la prima quiere en cuanto a mínimo común múltiplo. Ya nos quedaría faltando es
en cuanto a máximo común divisor. Entonces, ejemplo 2. Pero ese mínimo común múltiplo a mí me lo habían enseñado de otra forma, como sacándole mitad o tercera, pues según el número que sea. Ah, sí. Esa es la con la que uno se queda para siempre, la de la prima María Isabel, esa es la que utilizan para siempre. Y esta es la didáctica, es para que uno vea que en realidad, ¿por qué lo llaman mínimo común múltiplo? Porque es de los múltiplos el común más pequeño, Entonces, como para que uno vea didácticamente por qué se llama así. Y ya como se halla. ¿Cómo? Cunida, entonces, pero así se podría sacar, pues es más larga, pero así se podría sacar independientemente de la otra forma. Ah, sí, así se podría sacar. Y por ejemplo, eso, por ejemplo, y usted podría poner a un computador, por ejemplo, haga un programa que liste los múltiplos y después determine el múltiplo común más pequeño. Entonces, por ejemplo, y programar eso en Python o en Java o en, ¿cierto? Yo lo digo primita María Isabel es porque Isabel Cristina ya está en cuarto semestre de ingeniería de sistema, entonces ella ya programa y tiene cuenta en GitHub y bueno, entonces es muy bueno, entonces es muy bueno que puedan ver eso. Los de matemática no nos dejan sacar nada, ni calculadora. Sí, eso es una tendencia. Yo creo que bueno, eso es un grado súper duro, pues no nos dan sacar ni calculadora. Es como un objetivo de que muestre que efectivamente conoce los conceptos, porque cuando lo ponen a mano es como, bueno, muéstrame que efectivamente tiene los conceptos y los procedimientos muy claros. Entonces, no, pero esto es muy intenso porque hay operaciones que son súper grandes, entonces cuando empezar a sacar mitades, uy, no. Sí, entonces vea que yo lo voy a poner aquí, halle el mínimo común múltiplo de, entonces ponemos de números grandes. Entonces, por ejemplo, usted pone 123, que es bonito, y 123 y 456, o sea que coge 1, 2, 3 y 4, 5, 6, o sea, como, mire que son grandes, ¿sí o no? Entonces aquí viene lo de que dijo la prima María Isabel. Ah, sí, aquí descomponen factores primos. Eso, esa es más factible para los números grandes. Ah, sí, ese ya es el método que siempre se utiliza. No, ese yo apenas lo vine a conocer en la universidad. Yo me quedé con el colegio que usted nos enseñó ahorita. Ah, sí, hay que ponerlo, sí, todos. Entonces uno dice, bueno, entonces con solución, entonces como un algoritmo, es decir, una secuencia de pasos, usted hace, primero descompone cada número en sus factores primos, descompone cada número en sus factores primos. Segundo, cuando tengas ya los factores primos del uno y del otro, de 123 y de 456, elige los comunes de mayor exponente. Elige los factores comunes de mayor exponente. Y también después elige los factores no comunes también de mayor exponente. Elige los factores no comunes de mayor exponente. Y ya a lo que los elija, los multiplica todos los elegidos. Entonces multiplique los elegidos en los pasos 2 y 3. En los pasos 2 y 3. Y así tendrá el mínimo común múltiplo. Y así tendrá finalmente el mínimo común múltiplo. Es así, mire que ya, esa es la cosa. Mire que son 4 pasos como un algoritmo. Y entonces usted también lo puede programar, María Isabel. Eso también lo puede programar. A mí, yo por ejemplo, en ese caso, yo diría, bueno, pues
con esos 4 pasos yo le podría decir a ChatGPT, hágamelo así con esos 4 pasos. Entonces también para que él se lo haga y uno simplemente vea y lo corrige y ya, para que uno vea eso. Pero mire que es lo mismo que nos dijo la prima María Isabel, mire que sí, entonces no le pone, hagamos eso, efectuemos los pasos. Entonces, descomponer en factores primos, entonces usted pone el 123, entonces eso tiene mitad, 123 tiene mitad, nada, ¿por qué? Porque no es un número par. Muy excelente. Factores primos de 1, 2 y 3. Factores primos de 1, 2 y 3. Bueno, entonces aquí le ponemos otra vez las llaves de cerrado. Y miren que esos factores primos, entonces no es el 2, porque no termina en cifra par, como nos lo dijo bien la prima. Y luego, entonces decimos, bueno, entonces tiene tercera, ¿o qué? ¿Sí tendrá tercera? Sí. Sí, ¿Por qué tiene tercera? Sí. Es 41. Es 41, no, pero ¿por qué tendrá tercera? Porque la suma me da un número, ¿cómo es? Multiplicado por 3, bueno, me da 6. Y es un número divisible entre 3. Excelente afirmación, primita. Sí, es que si sumas las cifras, 1 más 2 más 3, y te da un múltiplo de 3, entonces el número completo será múltiplo de 3. Entonces, como 123 la suma de sus cifras da 6, y 6 efectivamente es un múltiplo de 3, o es divisible por 3, como bien nos lo dijo María Isabel, entonces es por eso que lo podemos dividir por 3. Entonces le dice tercera. Entonces, si de pronto usted dice 123 dividido 3, ¿qué va a pasar? Pues eso da 41. Entonces, y 41 es primo. Entonces el otro factor primo es 41 y ya. Entonces que 3 por 41 es 123 efectivamente. Mire que 3 por 41 da 123. ¿Cierto que sí? Entonces ahí están los dos factores primos, el 3 y el 41. Y después ponemos los factores primos, pero del otro número. Control C, y aquí le ponemos control V. Aquí le voy a poner un TEC. Ese TEC es para cuando en una fórmula matemática también le voy a poner texto verbal. Entonces es para decirle a él que dentro de la fórmula matemática también va a haber texto verbal. Aquí, text, y delimito hasta dónde va el texto verbal. Eso, y lo delimito con llaves. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores primos, pero del 456? 456. Entonces, ¿con quién empiezo? ¿Con quién empiezo? Con el 2. Entonces empiezo 2. Y si saco mitad de 456, el 2, ¿qué me da? 456. ¿Cómo? 228. O sea que me da otra vez par. Entonces otra vez divido por 2. Entonces aquí pongo que por ahora el exponente aquí lo pongo espacio, la flechita hacia arriba del lenguaje LaTeX. Aquí ya van los factores. El 2 es un factor primo que se repite. Entonces para ponerle la multiplicidad o las veces que se repite ese factor primo, entonces ya ahí se va a repetir 2 veces. Entonces aquí ya no, ya voy a dividir a 228 dividido otra vez por 2, o sea, vuelvo a dividir por 2. Entonces me da excelente primita. Entonces como otra vez nos dio par, entonces ya ponemos de que es que el 2 es un factor primo pero que se repite 3 veces, y volvemos a dividir. Aquí volvemos a dividir por 2 y ya me da 57. Y 57 ya no es par. Entonces El mismo, ¿no? y 57 que es primo. Ese es primo, ¿cierto? No, eso no es primo, porque 5 más 7 da 12. O sea que él es divisible por 3. Entonces yo puedo dividir por 3. Mira tan bueno esto. Dividir por 3. Entonces me da 19. Y 19 sí es primo. Eso me da 19. Ahí quedó. Entonces ya miren que ya tengo los factores primos del uno y los factores primos del otro. Los factores primos aquí. Aquí se me movió. Así como en horizontal es como un poquito más confuso, pero yo lo hago como en vertical. Sí, lo que pasa es que como no tengo mi pizarra, porque generalmente lo hacen es
vertical. Vertical. Sí, es porque lo tengo acá. Bueno, el hacerlo de diferentes formas también da comprensión. Sí, es mejor como que uno lo vea, porque miren que lo que está tratando de buscar es el múltiplo más pequeño, de los múltiplos más pequeños. Es una manera también, bueno, entonces, el mínimo múltiplo entre... bueno, ¿por qué se me perdió el orden en R? Esto aquí yo no sé, aquí, íbamos a ser aquí. Ah, sí, míralo aquí, factores primos de 4,56. Entonces mire que ya tenemos los factores primos del uno y del otro. Entonces ya descompone los números en factores primos, ya lo hizo, expresando las veces que se repiten, ¿cierto? Luego elige los factores comunes de mayor exponente. Entonces los comunes son el 3 a la 1. Entonces uno de los factores comunes es el 3. Entonces vamos en el segundo paso. Entonces los factores comunes solo son el 3. Los factores comunes solo son el 3. Ya. Solo son el 3. Y los factores no comunes de mayor exponente. Y los factores no comunes de mayor exponente. Entonces, no común es el 41. Y no se ve sino con un solo... que un exponente 1, entonces se deja así, 41. El otro no común es el 2 y de mayor exponente 2 a la 3, entonces ponemos 2 entre símbolo de dólar para que sea fórmula matemática, 2 a la espacio llaves para el exponente y 3. Entonces porque tiene que coger el 2 es no común y el mayor exponente es 3. Y luego el 19 es no común y está nada más a la 1, entonces se deja ahí. Entonces mire que aquí tenemos el único común que es el 3 y aquí están todos los comunes de mayor exponente. Y luego ya en el tercer paso que se hace, multiplicarlos. Entonces que usted puede hacerlo en una línea de código porque necesito hacer el producto. Entonces digo 3 por 41 por 2 a la 3, 2 a la 3, en Python 2 elevar a la 3 es doble asterisco, por 19, ¿cierto? Y aquí le decimos que evalúe y mire que da 18.696. 18.696. No, imagínense uno sacando eso con el método anterior. Demora uno más. Ah, sí, con el método anterior sí, porque ese nada más es el método didáctico. Es el método didáctico para que uno sepa por qué se llama mínimo común múltiplo. Entonces, es muy bueno que uno de todo tema sepa por qué se llama así. Es decir, el sentido, la etimología, ¿cierto? De todo tema uno le enseñan etimología, de por qué se llama de tal manera, de dónde viene, hasta le hablan de historia, ¿cierto? Entonces miren que cuando va a sumar estas dos fracciones hay que hacer eso. Entonces aquí yo voy a sumar las dos fracciones que tengo. Bueno, hay el mínimo común múltiplo. Ahí ya respondí la pregunta del mínimo común múltiplo. Y lo bueno de tener la calculadora aquí de una vez. O sea que él mire que de una vez dentro del mismo cuaderno te hace los cálculos. Y aquí puedo ver todo el proceso bien hecho. Vean. Diseñé la metodología. Luego la ejecuté. El primer paso de hallar los divisores, los divisores y además los factores primos. Y hallé los factores comunes y los no comunes de mayor exponente y luego los multipliqué. Y hallé el mínimo común múltiplo. Hay unas veces que en internet pueden encontrar para verificar eso. Y es muy bueno que tengan, cuando van a estudiar en casa, cómo verificar. Entonces, hay gente que le gusta Symbolab, entonces usted pone con el que se sienta mejor. También me gusta mucho decirle a los estudiantes, cojan con el que se sienta mejor del solucionador matemático y él puede que halle el mínimo común múltiplo, de una vez lo tenga. Entonces, vamos a ver si le ponemos halle el MCM, aunque él va a pensar en inglés, vamos a ver. Pero mire que él me da sugerencias. Así, MCM y me pone 6 y 12. Entonces pongámosle 123,456 y decirlo IR. Él dice, y él nos dice, bueno, da 18.696, vea qué tan bonito.
Entonces, que ese símbolo le diga que efectivamente lo que usted hizo está bueno, vea que está bueno. Es que que uno lo pueda verificar. Me gusta mucho enseñarle a los estudiantes que pueden hacerlo. Y este vínculo del trabajo, eso es muy bueno porque símbolo, esta URL queda como para este ejercicio en particular. Entonces, que cuando ellos van a esa URL, la repiten, él va específicamente a hallar el mínimo común múltiplo entre los dos números. Entonces aquí yo a veces me gusta como ponerle, vea, verificación con símbolo, y esa verificación pues que se vayan entonces se le pone como un hipervínculo. Entonces, para poner un hipervínculo se pone entre corchetes el número del hipervínculo, con el nombre del hipervínculo, y entre paréntesis la URL, y él ya con eso me generó un hipervínculo implícito. Entonces miren que ya no se ve la URL, le doy acá y vea que él se va aquí, dele acá, mire que se va específicamente a ese ejercicio. Mira, entonces es como que símbolo, cada vez que usted hace un ejercicio, él genera una URL para el ejercicio en particular que usted le pidió. Entonces eso se vuelve como, vean, podemos hasta enviarle la tarea a los profesores así, le envía una URL, vea, profe, y ya la hice, ¿cierto? Si se lo pidieran así, ¿cierto? Si se lo pidieran así. Está buscando e investigando cómo evaluar a los estudiantes utilizando tecnología. Entonces en eso se está buscando. Por ahora ustedes me dicen, no, nos ponen a hacer todo eso a mano. Sí, pero como ahora hay tanta tecnología, eso está incursionando y se están haciendo muchas investigaciones diariamente alrededor de eso. Entonces ahí vamos. Entonces ahí le queda ese. El máximo común divisor simplemente son solo los comunes de menor exponente. Entonces y ya, pero no es como para sumar fracciones, él es como para otra cosa. En este momento no me acordaría en qué, creo que es nada más para factorizar, y eso que casi no lo utiliza uno, y eso que incluso el mínimo común múltiplo, pues yo no lo pediría. Pero ¿por qué? Porque uno no le pone a los estudiantes, eso nada más como para cuando usted va a sumar 3 o más fracciones, pero ¿para qué va a poner uno a hacer eso a mano a un estudiante? Uno con que entienda. Yo necesito que el profesor piense como usted. Eso usted se le va a decir. Toca que usted hable con el querido James primo. Ay, me pucha, es que eso siempre es para eso, para cuando son 3 o más. Pero 3 o más, ¿para qué? Si uno lo que importa es como que entiendan la suma de fracciones y ya luego lo utilice tecnología. Entonces mi política es entienda el concepto, así como hemos hecho acá, y ya lo complejo lo hace la máquina. Entonces lo hace la máquina, sí, yo ya vi cómo sumaban 2. Bueno, ¿y cómo sumo 3? Lo hace la máquina. La máquina lo que va a hacer es aplicar una propiedad asociativa y decir, sumo primero 2 y lo que me dé le sumo a la tercera. ¿Cómo? Es para volver homogéneo. Y la máquina por dentro probablemente los hace homogéneos o hace otros procesos, porque la máquina busca el proceso más rápido para hacerlo. Viene programada para que de todos los procesos posibles con los que se pueda hacer, elegir el que sea más rápido computacionalmente. Entonces puede que ese no sea el más rápido. Por ejemplo, si usted es el programador, usted lo haría así como aprendió. Pero después lo que va creciendo usted en saberes, dice, no, pero ya encontré otra manera de sumar fracciones con el computador para que lo haga más rápido. Porque eso es una búsqueda tecnológica ahora, de que de todos los métodos elija el computacionalmente más rápido, porque necesitamos efectivamente que los computadores sean cada vez más eficientes. Entonces eso es una búsqueda total. Es un ejercicio muy bonito el que por ejemplo lo programe ahora, ese mismo algoritmo. Así usted llegue y le ponga que programe, él con programación le haga eso, haga la suma de fracciones. Es muy bonito para que le dé una comprensión. Le ayuda mucho, le ayuda también, mire que son algoritmos, y uno les enseña que son algoritmos porque mire que es una secuencia ordenada de pasos. Mire que yo para hallar aquí hizo el estudio Code, para hallar, mire que eran 4 pasos. ¿Para qué? Para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, mínimo común múltiplo es un problema algorítmico, y si es algorítmico es computacional.
Entonces, que es un problema que se resuelve computacionalmente. Entonces, eso es muy bonito. Ahí te queda también el cuaderno, yo también se los pongo. ¿Dónde está? En el tema de R como campo. R as field. R as field. R as field. Como campo, o sea, entendiendo los números reales con la suma y la multiplicación como una estructura, es decir, como no solamente números, sino números que se relacionan gracias a la operación de suma y multiplicación. Entonces, que es que los números forman una estructura que se le llama campo. Entonces, por eso se le llama así, R como campo, R as field. Y entonces ahí en ese cuaderno va a encontrar efectivamente el tema de los racionales, y en los racionales las fracciones, y en las fracciones las operaciones con ellas, y en las operaciones con ellas cómo hallar el mínimo como múltiplo para sumar fracciones. Entonces, cómo queda todo ese orden ahí. Y ya ustedes me pueden poner, también me dicen, bueno, y el que me pone el profesor a mí es este. Entonces yo hago o discutimos cómo hacemos los que les ponen a ustedes. Entonces yo les explico, ¿cierto? Y hacemos los que les ponen, los que ustedes tienen, los que les van a, y en la forma que los ponen. Entonces por eso vamos a tener pizarra para todos. Entonces yo pedirle a Juan Carlos que me ayude con la mía, que yo la tengo aquí ya separadita. Yo la tengo aquí separadita, hasta aquí la tengo en la mano, con el lapicito. Ahora yo pongo aquí, a ver si esto me deja la cámara permitir, vamos a ver. Es cuando está aquí en OBS. Entonces tengo que tener ya la grabación, entonces voy a tener ya la grabación, dejamos hasta ahí esa partecita, entonces detener grabación.